Salmo 73, un salmo precioso. Recordamos que fue escrito por Asaf, ¿cierto? Un líder de alabanza, un hombre que llevaba la alabanza, un levita, un hombre de altar, un hombre de estar en el templo, un hombre de servir al Señor. Pero en su proceso, Asaf tuvo situaciones, ¿verdad?, emocionales que llegaron a su corazón y que quedan allí, se trasluce su situación a través del Salmo 73, y hoy nos dan una enseñanza como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo que somos. Entonces vamos a leer los primeros 5 versículos con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Amén. Pueden sentarse dando la gloria al Señor. En la bondad del Señor, en su misericordia, Dios está hoy con nosotros, con lo que hemos llegado aquí, con los que nos siguen a través de las redes, a través de Bencristo Radio, está el Señor. Y Asaf estaba pasando por una situación, lo recordamos el domingo pasado, cómo Dios nos hablaba, ¿cierto?, de todo este proceso, cómo este hombre, un hombre de Dios, un levita, sentía en un momento determinado que algo en el sistema no cuadraba, que algo en el sistema no se estaba dando como debe ser, y cómo así entraba él en cuestionamiento, cómo era posible que unos impíos estuviesen recibiendo bendición, estuviesen siendo prosperados. Entonces él reconoce que Dios es bueno, pero que en el proceso él en su corazón se está desviando. Él en su corazón está sintiendo algo que no debía sentir. ¿Y por qué Asaf no lo debía sentir? Asaf no lo debía sentir porque era que un pecado. Hay emociones, sentimientos que son ¿qué? Pecado. Hay acciones que son ¿qué? Pecado. Pero hay emociones, hermanos, que están ahí en nuestra alma, que si las acolitamos también son ¿qué? Pecado. Y estuvimos hablando de esta parte. Él estaba ¿qué? Deslizándose, casi, dice él, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, está diciendo Asaf. Y en el Salmo 73, en el versículo 3, estudiamos por qué se estaba resbalando, qué le estaba pasando a este varón. Este hombre estaba sintiendo ¿qué? Envidia. Él me va a repetir, envidia. Vamos a decirlo nuevamente, envidia. A la envidia hay que desenmascararla, ¿cierto? No podemos, hermano, acolitar el pecado de la envidia. La envidia es un ¿qué? Pecado. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Un pecado que está dentro de los 10 mandamientos, cuando el Señor nos está hablando, ¿cierto? Que no estaremos codiciando lo ajeno, que no codiciaremos. Ese es el último mandamiento de los 10 mandamientos. Ahí se tipifica la envidia, ahí se tipifica el pecado de la envidia. Pero si nosotros lo acolitamos, hermano, nos estamos cerrando puertas de bendición. Si nosotros pensamos, no, esto es normal, pues no. Dios no quiere que tengamos esas emociones. Dios no quiere que acolitemos esos sentimientos. Recuerda que Dios nos quiere cada día más ¿en qué? En pureza, en santidad nos quiere el Señor. Y quiere que reconozcamos, como ahorita cantábamos, que Él tiene ¿qué? El control. Y si Él tiene el control, hermano, si Él quiere prosperar a uno, gloria a Dios. Si Él quiere prosperar a otros, gloria al Señor. Esta era la condición de Asaf. Asaf veía la arrogancia de los otros, de los impíos veía su impiedad, pero también estaba viendo
cómo ellos estaban siendo prosperados. Y ahí llegaba el cuestionamiento de Asaf. Y mira que yo canto, y mira que yo soy un levita, y mira que yo hago turno. Recuerda que en el tabernáculo de David los levitas hacían turno y en ocasiones les tocaba de madrugada. Y en el turno de madrugada, no importa la hora, ese hombre debía estar allí firme, ¿cierto? Haciendo lo que le correspondía. A los porteros en la puerta, a los cantores cantando, todo debía estar allí en orden. Entonces, él se cuestionaba. Él decía, pero ¿por qué estos están así? Míralos a ellos, Señor. No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. De pronto él se sentía desgastado en el servicio que estaba prestando. Porque nosotros le damos, cuando le servimos al Señor, le damos tiempo a nuestro Dios. Pero también le estamos dando fuerza, ¿cierto? Cualquier cosa que estemos haciendo hoy, los hermanos que están sirviendo al Señor, la hermana pendiente de la puerta, cada vez que se levanta, ella está dando tiempo y fuerzas también, ¿cierto? Los hermanos que están pendientes del agua, el hermano que está grabando, mi hermano que está también en logística, mi hermano Cristóbal, mi hermana Mónica, todos, mi hermano Ali, todos los que estamos sirviendo aquí, mi hermana Marlene, la pastora Amelia, todos los que estamos pendientes del culto, la maestra de escuela dominical. Todos estamos, ¿cierto?, dando tiempo, dando fuerzas. Y de pronto este muchacho, en un momento determinado, este varón, sintió que algo, mira, su vigor está entero. Los veía fresquitos. Los veía fresquitos. Él decía, mírame yo aquí, de pronto, después de un turno, trasnochado, agotado. Ellos no tienen ni congoja por su muerte, ni se preocupan por la eternidad. Los veo frescos. Y él sentía esa cosita en el corazón. Esa cosita que se llama envidia. Que nosotros no debemos acolitar. Míralo, Señor. No pasan trabajo. Esos impíos, esos arrogantes. Y de pronto él se compara, ¿yo qué te sirvo? Y míralos a ellos tranquilos a sus anchas panchas. Sí, pero ellos no tenían la eternidad. Y Asaf, de una manera o de otra, aunque Cristo todavía no había llegado, era un hombre apartado para Dios, consagrado al Señor. Pero en ese momento Asaf veía lo presente. Asaf en ese momento quitó la mirada de lo eterno y empezó a ver su día a día, el día a día de los arrogantes y de los impíos que tenían prosperidad. Y recuerda que a los levitas no se le dio heredad. La heredad de los levitas era Jehová, y es Jehová aún, ¿cierto? La heredad de los levitas es Jehová. Entonces a los levitas no se les entregó territorio cuando se hizo la repartición. Los levitas dependían del Señor. Los levitas debían estar al servicio del Señor y depender completamente del Señor. Entonces Asaf, de una manera o de otra, dependía de lo que él estaba haciendo y de las ofrendas que llevaban al templo. Todos los levitas dependían allí del sustento de ellos, de lo que llevara. Y cuando no llevara, si alguien no llevaba, y Asaf los veía a ellos, dice, no pasan trabajo. Ellos no pasan trabajo. No se congregan, no sirven y no pasan trabajo. No pasan trabajo aquí, pero hay una eternidad, ¿cierto? Pero en ese momento Asaf se le hackeó, ¿verdad? Alguien le había hackeado, el enemigo, la carne se le había levantado. Y no podía ver la eternidad y lo bienaventurado que era él, lo privilegiado que era Asaf. Más que 1000 prósperos, pero en impiedad. Él era un hombre sumamente bendecido, tanto que hoy todavía lo estudiamos. 3000 años más o menos después, ¿cierto? Estamos hablando de Asaf. Entonces, ¿qué vemos ahí? 3000 años, parece poco, si no estoy mal. Y mira qué tiempo. Y hoy hablamos de Asaf, pero ¿quién habla de los impíos que le causaron envidia? Sabemos que eran unos impíos, que eran unos, es verdad, arrogantes, pero hasta ahí.
Pero así estaba el corazón de Asaf, casi se resbala, casi se pierde. Y en ese momento Asaf, esa envidia hacia los impíos, hermano, lo estaba de pronto cuestionando su servicio al Señor. No pasan trabajo, están frescos. Claro, y eso cuando nosotros caemos en esa mentira del enemigo como servidores del Señor, hermano, ya el gozo se nos puede ir. Ya tú hasta vas a hacer las cosas de mala gana. Por eso la envidia hay que contrarrestarla. Dile al que está a tu lado, contrarresta la envidia, contrarresta la envidia. Y mira, este personaje tuvo envidia por los impíos, por los arrogantes, ¿cierto? Por la condición de ellos, que los veía con privilegios que él no tenía. Recuerdan que era de la tribu de Leví. A los levitas no se les dio heredad. En la repartición allí estaba encomendado que a ellos no les tocara porción. Así que siempre dependerían del servicio del Señor. Pero hermanos, como cuerpo de Cristo nosotros también caemos en envidias en ocasiones. Y como cuerpo de Cristo, no solo como Asaf, envidiando al impío, al arrogante, en ocasiones envidiamos a la familia de la fe, o envidiamos a nuestra familia en sangre, o envidiamos cualquier circunstancia, y debemos cuidarnos de esto. Dile al que está a tu lado, vamos a cuidarnos de la envidia. Gálatas 5, vamos a cuidarnos. Dios quiere que sea sacada de nuestro corazón, que sepamos el peligro de la envidia. Gálatas 5:19. Vamos a leer, ¿verdad? Las manifestaciones de las obras de la carne. Dice, y manifiesta son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué más sigue? 20. Idolatría, hechicería. Vamos, léelas conmigo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía. Vamos al 21. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Vamos a repetirlo. ¿Cómo dice? Envidias, ahí está, entre tantas está ahí. Y a veces ni sabemos los versículos de las obras de la carne. Y entonces cuando sintamos ese sentimiento, valga la redundancia, que se llama envidia, esa emoción malsana en nuestro corazón, hermano, hay que rechazarla, hay que huir de ella, hay que renunciar, hay que atacarla. El domingo pasado decíamos, estamos vacunados ¿contra qué? Contra la envidia. Es una manifestación de la carne. La envidia es una obra de la carne. Y no podemos arrullar, ay, no, es que el hermanito fulano, ay, no te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. Lo que él es un envidioso. Sí pasa en el mundo espiritual. Ay, no. Ay, mira, el niño está tal y cual. No pasa nada. Eso es que tiene envidia. Y tiene una envidiecita y hasta la minimizamos. No hay envidia de la buena. Así es, Cindy, no hay envidia de la buena. La envidia es un pecado. Entonces a la envidia se le ha querido poner un vestido, ¿verdad? De socialmente aceptado. Socialmente aceptado. No te preocupes. Lo que tienes es envidia. Claro, debemos orar por esa persona que tiene envidia, porque recuerda, es un pecado como el adulterio, como la fornicación. En la palabra dice no matarás, el homicidio. La palabra dice no mentirás, ahí están los 10 mandamientos. Es un pecado como la idolatría. No te harás imágenes falsas. Entonces no podemos minimizarla. Ay, no, Señor, no me pasa nada. Yo lo que tengo es una envidiecita por ahí. No, arrepiéntete, dile al que está a tu lado, vamos a arrepentirnos. Sí pasa, sí tiene una consecuencia espiritual. Y si no la desenmascaramos como iglesia, hermano, si Dios viene por nosotros, nos llama a cuenta, o viene el arrebatamiento, nos quedamos porque pechichamos la envidia. Entonces esta obra de la carne debe salir de nosotros. Vamos a Lucas 9, busca la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame,
Entonces, de esta manera, decíamos que a través de la palabra nos vacunábamos contra la envidia. Cuando estemos en el proceso como Asaf, míralo, Señor, lo fresco que están. Míralo, Señor, no se preocupan por nada. Ellos no pasan trabajo. Y mírame a mí, mira esa comparación, ¿cierto? No te compares con nadie. Dile al que está a tu lado, no te compares. No te compares con nadie. Siempre haber personas que van a estar mejor que tú, pero también encontrarás personas que no estén en la condición tuya, ¿cierto? Que estén menos que tú. No nos vamos a comparar. Dios a cada uno le tiene lo suyo. Dile al que está a tu lado, Dios te tiene lo tuyo. Dios te tiene lo tuyo. Aleluya. Claro, viene ese. Así estaba más o menos Asaf. Míralos a ellos frescos y mírame a mí. No tengo heredad, soy un levita. Nací en la tribu de Leví. No, pero la bendición viene, aleluya. Dale fuerte aplauso al Señor. Por eso debemos vencer la envidia, porque viene bendición del cielo, amén. Entonces no vamos a colocarnos, ¿verdad? Si Asaf nos dejó este consejo, mira, casi se resbalaron mis pies, mira mi situación, y empieza a decir, es porque hoy, siglo XXI, mis hermanos, Dios quiere que nosotros podamos vencer la envidia y descubrirla en nosotros y no taparla, no echarle cal allí y decir blanqueala. No, eso no es nada. Una envidiecita la tiene todo el mundo, no, mi hermano. Eso es como si tú blanquearas la idolatría, o que si blanquearas la mentira, o que blanquearas. Así es, no. Hay que decir, Señor, me niego a sentirme así. Hoy tomo tu cruz, Dios mío. Hoy decido seguirte porque quiero tener tu bendición. Amén. ¿Cuántos queremos la bendición del Señor? Todos. Y ya somos bendecidos con toda bendición. Pero cuando aceptamos la envidia en nuestro corazón, abrimos ¿qué? Puertas, portillos. No podemos abrir portillos. Profesionalmente siempre vas a encontrar personas que estén mejor y personas que estén peor que tú. Ministerialmente también, en la familia también, en tu casa también. Tú tienes una nevera, vas a encontrar personas que tienen una nevera mejor que la tuya y otras que ni siquiera tienen nevera. Demos gracias a Dios por la nevera que tenemos. ¿Qué podemos hacer cuando querramos mejorar? No mirar lo del otro. Señor, tengo este proyecto, por decir algo, cambiar la nevera. Voy a orar, Señor Padre, gracias por esta nevera que me das. Gracias por esta que me enfría el agua. Pero Dios, yo te pido, Señor, que me ayudes a cambiarla, ¿cierto? Y no ponernos bravos porque vamos a la casa del vecino y le vemos un nevecón enorme, ¿cierto? Que no cabe más en la cocina. No, porque no vamos a enfadar porque el vecino tiene un nevecón enorme, no. Más bien vamos a orar por el proyecto nuestro de cambio de nevera, ¿cierto? Y no perder el tiempo con emociones, con pensamientos, sino malévolos, sino que vayamos a negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Imagínate, esa todavía, habrá neveras que ya hablen. Yo de esa no la sabía, hermana. Haz el proyecto, pastora Amelia, para tener una de esas. Debemos entonces que tomar la cruz, negarnos. Todo el que quiera salvar su vida, dice la palabra, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Asaf de pronto decía, míralos a ellos frescos, se ven enteros, no pasan trabajo. Así se veía Asaf en ese momento de cuestionamiento, de envidia. Y los veía ellos, pero mira, él quizás estaba perdiendo su vida por el Señor, pero era la manera de salvarla, ¿cierto? Mientras que los otros estaban disfrutando esta vida pasajera, pero perdiendo la vida eterna. ¿De qué sirve ganar este mundo, mis hermanos, si se pierde nuestra alma? Asaf, en ese cuestionamiento, él es muy sincero,
¿cierto? Él dice, casi se deslizaron mis pies. Él lo confiesa. Por lo tanto, nosotros cuando nos sintamos así, cuando llegues al lugar y tú veas el nevecón, cuando tú tienes el proyecto de cambiar la nevera y tú, no te va a dar envidia. Gracias, Padre, porque ellos pudieron comprar, ¿cierto? Ya su nevecón, el mío viene en camino, el mío ya yo lo encargué, ¿cierto? El mío por ahí ya va a ser despachado del reino de los cielos. Entonces vamos a dar gracias por la bendición de los otros. No nos vamos a quedar, mis hermanos, allí sintiendo esto, sino que vamos a cultivar, negándonos a nosotros mismos, vamos a cultivar la eternidad. El que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la salvará. Y vamos a cultivar el fruto del Espíritu Santo. Ve a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice la palabra? No hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vamos a cultivar esto. Cuando sintamos, no le vamos una envidiecita. No, Señor, yo no puedo estar en envidia. Esto no me conviene para mi vida espiritual. Esto no me conviene para mi crecimiento. Es como si tuvieras a alguien inoculando virus, te inyectan y tú dices, una inyeccioncita de un virus por ahí. No, si a ti alguien te inocula un virus, ¿qué? Tú te preocupas, tú vas al médico, tú te haces exámenes, ¿cierto? Tú buscas un diagnóstico, te tomas los remedios, haces todo lo que tienes que hacer. Igual, hermanos, igualmente, cuando nosotros sentimos que a través de un dardo se inoculó la envidia en nosotros, a través de un comentario llegó la envidia, entonces nosotros tenemos que correr a Dios, correr a la palabra del Señor y cultivar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y no decir, no pasa nada. En el mundo espiritual sí está pasando, porque estamos abriendo portillo. Por eso vemos que en ocasiones no hay oraciones contestadas, porque hay portillos abiertos y llega el enemigo a hurtar bendiciones. Dios las quiere entregar y quizás salen del primer cielo y en el segundo cielo se detienen. Hay que cerrar portillo y hay que guerrear, como hizo Daniel muchas veces. Amén. Entonces, vemos que dentro del pueblo de Dios también se puede presentar esto. Caín envidió ¿a quién? A Abel. Una envidia. Dos hermanos. Dios le dio a los dos, pero uno envidió al otro y lo mató. Hermanos, por envidia se mata. Hay hermanos en disputas por herencias, porque ya le dieron a él su porción, pero está viendo lo que le dieron al hermano. Y se levanta en rencilla con el hermano. Porque mira, él sí le dieron ese pedacito, ese era el que yo quería. Pero conténtate con lo que te dieron a ti, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces Caín ya tenía su bendición, pero él quería la de su hermano. Él quería ser como su hermano. Raquel y Lea, ¿recuerdan Raquel? Raquel no podía tener hijos. Y Lea, aunque no era tan agraciada como Raquel, dio hijos, ¿cierto? Bueno, pero Dios le tenía la gracia. Imagínate quién era Lea. Lea fue la que parió a Judá. Y el Señor de la tribu de Judá. Imagínate tú, Dios le dio ese privilegio, la posición de honra que tenía Lea. Aunque despreciada por su esposo, ¿cierto? Porque Jacob la vio como, bueno, ni modo, peor es nada. Ahora trabajo 7 años más por la otra. Mira la posición de Jacob. Pero de ella sale el Señor, de ese vientre. Bendita esa mujer, ¿cierto? Dale fuerte aplauso al Señor. Dáleselo fuerte. Oye, me están haciendo reír. Cada mujer, cada una de nosotras tenemos nuestra gracia. Por ahí dicen que que mujeres feas, ninguna somos feas. Sin plata o con esposos duros, dicen por ahí, yo no sé. sin tirarle la puya a los esposos, amén. Sin tirarle la puya a los esposos. Sí.
Sí, Lea, un ejemplo, Lea. Lea le fue súper bien. Si vemos lo que aportó Lea para el reino de los cielos, impresionante. Impresionante el aporte de Lea. Entonces Raquel envidió a Lea porque Raquel no podía tener hijos. Los hermanos de José lo envidiaron, tanto que lo lanzaron a una cisterna. De allí Rubén lo saca y lo venden, porque si se quedaba en la cisterna y si moría. Toman esa túnica hermosa de sangre de animal, la untan para hacerle creer al papá que él había muerto. ¿Todo por qué? Vamos a decirlo por qué. ¿Por qué, mis hermanos? Vamos a volverle a decir por qué lo hicieron. Por envidia, increíble. Es decir, el amor fraterno que es tan firme, que es tan fuerte, si la envidia no se le ataca, puede llegar hasta matar, hasta la muerte. Él lo sacaron. Gracias a Dios Rubén reacciona y lo saca de la cisterna, pero lo venden como esclavo. Pero era permitido por Dios para bendición. Llegó a casa, sabemos lo que pasó, llegó a casa de Potifar. José no envidió, José no sintió envidia por Potifar. El jefe de José tenía todo, aparentemente, pero no tenía a Dios, amén. Y prefirió ir a la cárcel que fallar a Dios y fallarle al hombre. Entre más envidien a una persona, el plan de Dios con esa persona va a ser que exaltarlo más, bendecirlo más. No nos desgastemos envidiando. Dile al que está a tu lado, no te desgastes. Porque entre más te moleste con lo que Dios le está dando a alguien, Dios le va a honrar más, lo va a bendecir más, lo va a prosperar más, porque Dios tiene que tratar con nuestros corazones. Dios tiene que tratar con nuestros corazones. Y tú vas a ver a esa persona, entre más te moleste, porque Dios le está dando, porque Dios le añade, porque Dios le bendice, porque Dios le honra, porque Dios cada día le abre puertas. Hermano, tú vas sintiendo rabia por eso, y el Señor dice: le tengo que tratar porque no quiero que se me pierda. Voy a coger ese corazón y lo voy a amasar, y si me toca desbaratarlo, después vuelvo y lo hago. Y sigue bendiciendo a la persona que es objeto de la envidia para tratarnos a nosotros, sus hijos. Amén. Entonces, envidiarnos no vale la pena. Es abrir puertas. Y pasa todo lo contrario, hermanos. Nos cerramos nosotros la puerta de bendición y estamos permitiendo. Claro que nosotros debemos anhelar que todos seamos bendecidos, ¿cierto? Todos, y gozarnos. Qué bueno que mi hermano prospere. Qué bueno que si el arrogante prospera y se convierte a Dios, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Entonces no podemos cultivar la envidia. Vamos a decirlo nuevamente: la envidia es ¿qué? Pecado. Los hermanos de José, qué sorpresa, llega la hambruna. José pasó el proceso de la cárcel, pero como Dios es Dios, y Dios va a exaltar a esos que son atacados con la envidia. Mira el que está a tu lado, Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar porque muchos te han envidiado. Y tú dices muchas veces: ¿pero qué me envidia? Si yo lo que he pasado es momentos duros, momentos de trabajo, momentos de sufrimiento. Pero, ¿sabes? Se ha levantado el enemigo a enviar saetas para que esas personas se levanten en envidia también. Dile al que está a tu lado: Dios te va a honrar. Dios te va a exaltar. Porque Dios quiere curar a esas personas de la envidia y te quiere bendecir porque eres su hijo, eres su hija. Y José, en el proceso, con los dones que Dios le había entregado, ese soñador de sueños, puede descifrar, ¿verdad?, misterios, guiado por Dios, y llega hasta Faraón y se convierte en el segundo de Faraón. Mientras que él está siendo prosperado en Egipto, sus hermanos que lo envidiaron, que lo quisieron matar, que lo vendieron, la hambruna llegó. Mira las consecuencias, ¿verdad? Se cerraron las puertas para ellos, pero Dios levantando allá a José.
Y José, un excelente administrador. Flacas, vacas gordas. Cuando vengan las gordas, bueno, vamos a tener depósito. Un excelente administrador. Principios de administración se encuentran en la Biblia a través de José. Y ese hombre hizo una planeación estratégica, hizo lo que debía hacer con todo lo que era de Egipto, con todo lo que era de Faraón. No era de él, pero era un administrador. Y cuando llegan las vacas flacas, se presenta la situación. Sus hermanos no lo tenían a él. De pronto, si lo hubiesen tenido a él, hacen la estrategia con el buen momento, ¿cierto? Pero como lo envidiaban, lo sacaron del núcleo familiar. Fuera de aquí. Aquí no te queremos. Queremos ser los pechichones de papá. Y llegan. ¿Y quién les da alimento? ¿Quién los sustenta? El que fue lanzado por envidia fuera del entorno familiar, siendo joven, siendo un muchacho, que necesitaba el cuidado de su papá. Entre más nos envidien, Dios nos va a levantar más. Entre más, el enemigo sabe lo que Dios tiene para ti. Dile al que está a tu lado, Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo grande, vamos, díselo, Dios tiene algo grande para ti. Iglesia Internacional Ven Cristo, Dios tiene algo grande para ti. Aleluya. Dios tiene algo, dale fuerte aplauso al Señor. Dios tiene algo grande para ti, para los que nos están siguiendo. Dios tiene algo grande. El enemigo lo sabe y levanta, ¿verdad? Envía saetas de envidia contra ti para contrarrestar tu avance, para contrarrestar tu fe, para contrarrestar lo que Dios te quiere dar. Y tú pienses, pero ¿por dónde será? Pero sabes, lo que Dios dice lo cumple. Aunque no lo estés viendo, como la alabanza que ahorita estábamos cantando, lo debemos creer. José en casa de Potifar no veía nada, en la cárcel sí que menos. Las cosas se le pusieron peor, pero de allí a palacio. El envidiado, el que fue considerado una piedra en el zapato para los hermanos. Respira profundo y di, viene mi otra temporada. Respira profundo y di, viene mi otra temporada. Aleluya. Levanta tu mano los que lo están creyendo. Viene mi otra temporada. Aleluya, mi otra temporada en el nombre de Jesús. Casos de envidia en la Biblia, el rey Saúl y David. Envidiar, si ya Dios lo había ungido. Qué desproporción la de Saúl. Perseguir por envidia a David hasta la muerte. Lanzas contra él. David tuvo que huir, salir. Hasta en la cueva de Adulán se escondió. Se le unieron los que estaban como él, oprimidos, perseguidos. Y la envidia de Saúl seguía. Un muchacho que estaba en una cueva. Y seguía. ¿Usted cree cómo se sentía David? Viendo, porque David se lleva a la cueva a su familia también. Su papá llega allí también. Sus hermanos llegan a la cueva. ¿Cómo se sentiría? Entre la oscuridad, las cuevas son oscuras. Las cuevas tienen peligros. Y ahí tenía Saúl el propósito de acabar dile al que está a tu lado, por envidia. Por envidia. El enemigo vino a matar, a hurtar y destruir. Y usa la envidia, hermanos. ¿Para qué? Para que dañemos a través de un mal deseo. Somos cristianos, tenemos una unción, tenemos una autoridad, y si permitimos que el enemigo tome nuestro corazón, hasta un mal deseo es una saeta, hermano, que el enemigo toma para dañar y para destruir. Por lo tanto, debemos amar y bendecir, amén, bendecir. Dile al que está a tu lado, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Me alegra que estés prosperado, me alegra que estés en esta iglesia, me alegra que estés bendecido, me alegra que Dios vaya a hacer cosas grandes contigo, me alegra que Dios te va a levantar, me alegra que Dios te va a usar, me alegra que Dios te va a dar más recursos. Él me alegra, no me entristece. ¿Por qué me voy a entristecer? Cuando estemos así, recordemos a Asaf, y que hay que salir de esa situación. Si alguien cae, debe salir.
Los filisteos envidiaron a Isaac por los pozos también. El pueblo en el campamento envidiaron a Moisés y Aarón. Es que nosotros también podemos profetizar. Dios también puede hablar por nuestra boca. Nosotros también podríamos dirigir. Y se dio la rebelión de Coré. ¿Por qué? Dile al que está a tu lado, ¿por qué se dio la rebelión de Coré? ¿Por qué? Por envidia. Por envidia. No envidie. El que esté bajo un cargo de autoridad en la iglesia, usted no sabe ni la que pasa, ni lo envidie. Más bien ore, más bien ore. Más bien ore, porque las batallas que libramos, hermano, no desee el zapato del otro, por muy bonito que se vea. Ni la profesión, ni el esposo, ni nada, ni la casa, nada, por muy bonito que se vea. Hay zapatos que por fuera tú lo ves bonito y por abajo tienen una moneda así, ¿cierto? Están abiertos, no, o aprietan mucho. No envidie. O mal olor, así es. No envidie nada de nadie. Ahí estaba el pueblo envidiando a Moisés y a Aarón. Pero algo más terrible pasó en el cielo, ¿cierto? Lucero se levantó en envidia contra Dios. Imagínate el nivel. Querer ser como Dios. Pero si ya le habían dado hermosura, si ya él tenía lo suyo, ¿para qué querer ser como Dios? ¿Para qué querer tener lo que Dios tiene si Dios es uno? En esencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él no cabía ahí. Ya a Él se le había entregado. Tenía piedras, tenía un vestido ostentoso, pero Él quería ser como Dios. Amén. Y Él dijo, no, ahora quiero ser, no, ya lo que me dieron no me es suficiente. Molesto por lo que Dios tenía. Muy mal. Cuando permitimos que la envidia llegue a nuestro corazón, entonces ¿a quién nos parecemos? ¿A Dios o al enemigo? Pregúntale al que está, ¿a quién te pareces tú? ¿A quién te pareces tú que estás ahí en la casa, acomodadito en el sofá o en la cama viéndonos? Amén. ¿A quién te pareces? Yo me quiero parecer a mi Señor. Yo me quiero parecer a Dios. Amén. Yo sé que tú también. A Jesús lo envidiaron mucho. Todos los jefes religiosos lo envidiaron. Y lo llevaron al Calvario por envidia. La multitud seguía a Jesús. Y esos jefes religiosos que hicieron, se levantaron a decir, quitémoslo del medio. Era parte del plan de salvación, obviamente. Pero se gestó un proceso de envidia. Vamos a decirle al Señor, Señor, sana mi corazón. Sana mi corazón. Sana. Siempre va a haber personas con más, como les decía ahorita, y siempre vamos a encontrar personas que tienen menos. ¿Cuál es el problema? Trabajemos por lo nuestro, por nuestros proyectos en fe. El hijo mayor, el hijo pródigo, recuerdan, 2 hermanos. Entre los hermanos se levanta envidia muchas veces. Mamá, papá, enseñe que esto no es sano en la casa. No aplauda la envidia. Así como se levanta muchas veces contra la mentira, contra la desobediencia, enséñele a sus niños que la envidia no es buena, no es de Dios, que hace daño. El hijo mayor molesto, en vez de estar contento que su hermano recapacite y vuelve a casa, bravo por todo lo que le habían añadido al hermano, anillos, zapatos, vestidos, fiesta, ¿cierto? Con el animal engordado, mejor dicho. Y él, ¿y a mí qué? Tú tienes lo tuyo. Dile al que está a tu lado, tú tienes lo tuyo. Tú tienes lo tuyo. Tú tienes lo tuyo. Cada uno tiene lo suyo. ¿Por qué envidiar lo del otro? Entre los hermanos se da esto. Por eso es que en la iglesia encontramos también estas situaciones. Pero Asaf estaba en su proceso, ¿cierto? Asaf estaba allí queriendo
confesar. De hecho, él confiesa, mira, casi se rebalaron mis pasos, tuve envidia por esos arrogantes, por esos impíos. Tuve envidia porque ellos los veo frescos, los veo que no se preocupan, que no pasan trabajo. Él era un levita, pero dice, por tanto la soberbia los corona. Los veía soberbios, mira, ellos prósperos, y mírame a mí que le sirvo al Señor. Se cubren de vestidos de violencia. La soberbia es un exceso de valoración de uno mismo. La soberbia es despreciar a los demás, sobrevalorarse y despreciar al otro. Y él veía esos impíos, él veía esa arrogancia y esa soberbia de esas personas. Y Dios ha llamado al pueblo de Dios a ser que humilde, que la soberbia de otros no nos afecte. Oremos por esas personas, pero tú no puedes cargar, mis hermanos, con las actitudes, con las decisiones que toman otros. Simplemente orar y cuando Dios lo permita, aconsejarles, darles una palabra. Pero nosotros no podemos cargarnos porque el otro decidió ser un arrogante y un soberbio. Ni mucho menos vamos a envidiar lo que ellos en un momento dado obtengan, ¿cierto? Más bien dar gracias a Dios que tenemos la salvación. Vamos a decir gracias, Señor, porque tenemos salvación en Cristo Jesús. Amén. Tenemos el mayor milagro, que es la salvación. Buscamos primeramente el reino de los cielos y todo nos será ¿qué? Añadido. Todos nos serán añadidos. Y sigue diciendo Asaf, versículo 7. Léelo conmigo. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de corazón. Hermanos, hay personas que han hecho cosas malas y llegan y se compran un Ferrari y lo pasean, ¿verdad? Hay muchachos que hasta en las redes después se van a jactar de la cadena de oro que compraron después de matar a una persona. ¿Cómo alguien? No, nosotros debemos es orar y decir, Señor, alcanza esa alma, alcánzala, Padre, que venga arrepentimiento. Ellos logran con creces los antojos del corazón, porque su Dios es el dinero, y por el dinero hacen lo que sea. Si tienen que matar, matan. Si tienen que robar, roban. Si tienen lo que sea, lo van a hacer. Pero los hijos de Dios debemos buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y las demás cosas que nos dice la palabra vendrán por añadidura. Asaf en ese momento estaba un poquito así como desorientadito al ver la situación, ¿cierto? Pero él la confiesa. Y ese es un gran mérito. Y queda allí en este cántico para que él tuviera victoria sobre la envidia. Y dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Hablan con altanería. Increíble que hay personas que en Medellín, todavía juventud, quiera hacerse narcos para tener todo fácil. Un país que ha sufrido tanto por esto. Y los jovencitos queriendo ser como Pablo Escobar. Jehová reprende al enemigo. Nuestros jóvenes deben querer ser como Jesucristo. Amén. Como Jesús. Como Él. Porque estos pueden que se mofen. Hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Si hacen lo que quieren. Así estaba Asaf. Así se estaba sintiendo Asaf al verlos a ellos arrogantes, altivos, soberbios. Pisoteaban a los otros. Tenían todo lo que quería aquí en la tierra. Pero como les decía, cuando nosotros no recapacitamos en nuestras emociones, podemos caer en lo de Asaf. Envidiar a los impíos y hasta envidiar a los de Dios, amén. Y eso nosotros no lo debemos permitir nunca. A la envidia hay que ponerle freno. Dile al que está a tu lado, ponle freno de mano, amén. Ponle el freno de mano a la envidia. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Cuando nos vamos a la Nueva Versión Internacional, vamos a buscarla. Nos dice, por eso la gente acude a ellos.
Amén. Y bebe sus palabras como agua. ¿Le creen? ¿Le creen? Increíble que Asaf estaba viendo esos que hacen lo malo. Mira, yo quisiera ser como él, decía Asaf. Había ¿qué? Envidia. Mira cómo mueven gente. Había rabia, había frustración, había enojo, veía una injusticia, pero no estaba descansando en Dios. Dile al que está a tu lado, Dios siempre tiene el control, aleluya. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Claro. Él estaba muy enojado y los veía, y lo vemos, mira, hace 3000 años ya se veían, hoy también. Es porque la condición humana, cierto, tiende al mal. Pero los hijos de Dios estamos llamados a marcar la diferencia. Dile al que está a tu lado, tú estás llamado a marcar la diferencia. Tú estás llamado a ir contra la corriente. Nosotros no podemos hacer parte del club de los envidiosos. Hoy, si alguno tiene una membresía en ese club, cancélela en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. El club nuestro es el club de los salvos, de los santos, de los bendecidos. Aleluya. De los que buscamos el reino de los cielos. Y las demás cosas nos son añadidas. Aleluya. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí es donde debemos estar, sobre la palabra, deleitándonos en el Señor. Así estaba este hombre, necesitando un toque de Dios, necesitando una respuesta de Dios, necesitando que Dios hiciera algo especial con él. Porque él dice, casi se resbalaron mis pasos. Casi, hermano, cae Asaf en pecado permanente, en odio, en rabia, en sentir que había frustración y quedarse con esa frustración. La paz, el shalom del Señor debe estar en cada uno de nosotros. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Así los veía ellos negando al Señor. Y de pronto tú le vas a predicar a alguien y vamos a ver que esa persona tiene acceso a muchas cosas económicas y tú no. Pero sabes, tú tienes al Rey de Reyes, tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes al Señor. Y con Él lo tenemos que todo. Habrán lugares que nosotros ni nos imaginamos de lo bello y de la cantidad de dinero involucrado ahí. Y se ven suntuosos. Pero no nos debemos engañar, no todo lo que brilla es oro. Amén. Dile al que está a tu lado, no todo lo que brilla es oro. No. A nosotros no, ay, que se te salga, y disculpa la expresión como la va a poner, ay, no. Deleitémonos en el Señor. Creámosle al Señor. Él a cada uno nos va a dar. Tengamos contentamiento con lo que nos da. Lo que te dé, hermano, y di, Señor, gracias por esta bendición. Tómate un momento para decir gracias. Recuerda todas las bendiciones que tu Dios te ha dado y di gracias. Las bendiciones espirituales que te ha dado, di gracias. Gracias por tu familia, di gracias. Por el techo que te cubre, di gracias. Gracias por tu medio de transporte. Si son tus pies, gracias por mis pies, Señor. Si es un automóvil, gracias. Si es un bus, gracias. Si es un InDrive, gracias por lo que Dios te haya dado. Gracias, Señor. Gracias por todo. Cuando sale la envidia es falta también de gratitud, ¿verdad? Con lo que Dios nos haya dado. Somos un mismo cuerpo. Si un hermano está bendecido, como somos un mismo cuerpo, todos estamos bendecidos. Si mi hermana es prosperada, todos estamos prosperados de una manera o de otra, amén. Si mi hermano, Dios le entregó a mi hermano el don para hacer las riquezas, gloria a Dios. Eso nos ministra y nos bendice a todos. A todos. ¿Cómo vamos a envidiar, cierto? Lo que Dios le da a otro. Cada uno tiene lo suyo. Y dice en el versículo 12, para terminar hasta aquí: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. ¿Qué pasaba con Asaf? Levita. Ahorita les decía, a los levitas no se les dio heredad, no se les dio porción de tierra.
Escrito está en la Biblia que su heredad sería Jehová. Tan grande, tan majestuoso, tan poderoso. Amén. Pero para Asaf, en un momento dado, parece que la presencia de Dios, él decía, mira, no le era suficiente. Míralos a ellos, frescos, no pasan trabajo. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, debe ser suficiente. Que Dios nos añada lo que Él nos quiera añadir. Amén. Ahora, dice, alcanzaron riqueza. Asaf no alcanzó riqueza porque nació en una tribu de Israel que estaba condicionada 100% al servicio. Él no podía hacer otra cosa. Era eso y eso. Y debería sentirse agradado, feliz, privilegiado con lo que el Señor le había entregado. Ahora, el pueblo de Dios, como el Señor nos hizo en este tiempo, reyes y sacerdotes, dile al que está a tu lado, tú eres rey y tú eres sacerdote. Dile, tú eres rey y tú eres sacerdote. Entonces el pueblo de Dios puede ministrar la presencia de Dios y también nos ha dado dones para tener una profesión o tener un emprendimiento en la medida que Él nos haya llamado, el tiempo que podamos nosotros dedicarnos a otra situación sin descuidarlo de Dios, porque primero es Dios. Dile al que está a tu lado, primero es Dios, y dítelo para ti mismo, di tu nombre, di Angélica, primero es Dios. Angélica, di tu nombre. Yo digo el mío, Angélica, primero es Dios, porque tentaciones de hacer otras cosas pueden haber, pero es que primero es Dios. Amén. Entonces ellos alcanzaron riqueza. Él estaba envidiando las riquezas de los impíos, cuando su riqueza era Jehová, cuando su riqueza era la presencia de Dios, cuando su riqueza era la unción. Y viene ese proceso de Asaf y vemos que muchos impíos alcanzan riqueza. ¿Sabes por qué? Pastora, pero ellos no buscan el rey, ni por qué se les añade. Porque usan principios, hermano, como la diligencia. La mano diligente será prosperada, es un principio. Muchas veces el pueblo de Dios prefiere envidiar al otro que darse manos a la obra. Dile al que está a tu lado, manos a la obra. Dejemos, pueblo de Dios, de envidiar. No vamos a envidiar lo de otro, vamos a emprender. Vamos a emprender. Sí. Eso estanca por estar pensando, ay, mira lo que le dan al otro. No, Señor, ¿cómo puedo hacer yo? Más bien, Señor, mira cómo lo hizo. Oye, Julanito, yo te veo con ese negocio próspero. ¿Será que me puedes dar unas clases? ¿Será que me puedes mentorear? ¿Puedes ser mi tutor en este emprendimiento que voy a hacer? ¿Qué me aconseja? ¿Cómo hago? ¿Cómo vendo? ¿Cómo presento el producto? ¿Qué publicidad llevo? Aconséjame, por favor. Y si es una persona en Cristo, muy posiblemente te la da gratis, ¿verdad? Venga, hermano, yo le colaboro con esto. Pero entonces, si el pueblo de Dios cae en la trampa del enemigo, no emprende, no se pone manos a la obra, no hace nada, sino envidiar y envidiar, nos estancamos. Hay que salir del estancamiento. Y muchas veces el impío, hermano, cae en muchos pecados, tiene impiedad en su corazón, pero no tiene envidia. Pero no envidia, esa fuerza, ese tiempo que a veces lo dedicamos a envidiar, vamos nosotros que a emprender, amén, vamos a ponernos manos a la obra. Entonces el impío se va contra Dios, viola el principio, es adúltero, se emborracha, no viene a la congregación, no lee la Biblia, no ora, pero tiene un corazón sano, no envidia. En contra la envidia se ha levantado y dice, no, yo no le envidio a nadie, yo ese tiempo lo dedico es que a hacer plata, a emprender. Más práctico que muchas veces el pueblo de Dios. Son diligentes. Y entonces nosotros, como muchas veces hemos enmascarado la envidia, ay no, una envidiecita, es pecado, ya lo sabemos, ¿verdad? Ese tiempo que, mira, nuestra mente brava, molesta, nuestro corazón se acelera, nuestras hormonas todas se desequilibran por la molestia, todo lo que produce la envidia cerebralmente, en el corazón, en el cuerpo, en la presión, se nos sube la presión de la envidia, gastritis. Bueno,
Y parece que tiene algo de razón, ¿cierto? Entonces, Proverbios 10, amén. Vamos a Proverbios 10. Vamos a terminar con Proverbios 10 del 4 al 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Es un principio, hermano. Es un principio bíblico. Hay que ser como diligentes. En ocasiones el pueblo de Dios nos vemos negligentes. Debemos sacarle todo el tiempo al Señor porque Él es primero. Debemos sacarle el tiempo a nuestra familia porque Dios nos ha colocado como una columna allí en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero tenemos que ser diligentes para emprender, ¿cierto? Para buscar sustento también. El pan nuestro de cada día Dios nos los da. Claro que sí, pero nosotros debemos proyectarnos para que se abran puertas de bendición, pozos de bendición, canales de bendición, y no estar envidiando entonces al otro. Hay impíos, hermanos, que conocen el principio del diezmo, y usted los ve, y hasta envían el diezmo, pero fielmente pueden enviar un diezmo a cualquier congregación, y están, porque están bajo un principio en un momento determinado, y como todavía no conocen al Señor y ellos tienen esa fe natural que eso les va a funcionar, hasta les funciona, porque terminan teniendo en ocasiones el impío increíble, que terminen teniendo más fe que nosotros. Dile al que está a tu lado: hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder no tienen a Jesús, no tienen la salvación y terminan teniendo más fe que nosotros. No lo podemos aceptar como pueblo de Dios. Debemos ser personas de fe, ¿verdad? De fe. Entonces, Proverbios 12:24, y aquí terminamos. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Voy a repetirlo: la mano de los diligentes señoreará. Usted quiere ser cabeza en su familia económica, cabeza espiritual, cabeza en toda área. Hermano, diligencia. Sea ejemplo de esa diligencia. Y usted va a ser esa reserva de la palabra. ¿Quiere ser esa persona cabeza en lo espiritual? Hay que estudiar la Biblia. ¿De qué les va a hablar? De la palabra, ¿cierto? Hay que orar, ayunar, vigilar, así es. Tener todas las prácticas espirituales, y usted se va a convertir en ese depósito que cuando su familia, su amigo tenga una necesidad, va a recurrir a usted, porque usted tiene algo para darle, ¿cierto? Tiene algo que decirle. Diligencia. ¿Quiere ser diligente en lo económico? Igual, porque va a ser ese depósito, se convertirá en ese depósito. Si la persona cristiana le sale el contrato, ¿cómo el Hijo de Dios va a llegar a las 9 de la mañana, 9:30? El impío se presenta a las 7:45, la entrada es a las 8. Increíble que el impío llegue primero, hermano. Entonces, a la hora de la votación, ¿saben a quién votan? Cristiano. Pastor, el diablo se me levantó en la empresa. No fue el diablo. No fue el diablo. Llegaste tarde cada rato. Ay, es que entonces se excusa que extendió. Es que es por hacer el devocional. No, te levántese más temprano. Llegue a las 7:45 como los demás. Va llorando en el camino. Pero cumpla. El cristiano es el que más se debe esforzar, porque tenemos muchas oposiciones en el mundo espiritual. Los cristianos somos los que debemos ser más diligentes. Los cristianos debemos ser más esforzados, más valientes, hombres y mujeres de Dios. Entonces los impíos muchas veces nos ganan la partida. Hay bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros, pero como en ocasiones estamos en negligencia, otros nos ganan adelante, dan un paso adelante. Que Dios nos ayude. Entonces, como pueblo de Dios, no envidiar, sino decir: manos a la obra, voy a ser más diligente. Amén. Más diligente. Si Dios le entrega algo a alguien, bueno, si Dios quiere eso para mí,
me lo va a dar, o me va a dar algo mejor, o me va a dar otra cosa, ¿verdad? Porque a cada uno Dios le tiene lo suyo. Colócate sobre tus pies y di: Dios me tiene lo mío, aleluya. Dios me tiene lo mío, aleluya. Y lo que es mío nadie me lo quita. Lo que es mío nadie me lo quita.